Bienvenidos a su clase de Ingeniería Eléctrica. Hoy veremos cálculo de potencias. Para un circuito alimentado con 220 voltios RMS, nos piden que calculemos la potencia promedio, potencia reactiva, potencia compleja y potencia aparente para los siguientes casos. A. El circuito tiene una carga con una impedancia de Z1 igual a 6 más J10 y B. Se le agrega una carga adicional en serie con una impedancia de ZL de 10 menos J15. Entonces tenemos para el primer caso nuestra fuente de voltaje y una carga Z1 que está siendo alimentada. Entonces este es nuestro caso A. Y para nuestro caso B tenemos fuente de voltaje con tenemos la misma fuente de voltaje con nuestra impedancia Z1 y una ZL conectada en serie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de calcular lo que nos piden lo que es la potencia promedio, nos piden también la potencia reactiva, nos piden la potencia compleja y la potencia aparente. Entonces, para poder calcular esas potencias, primero tenemos que saber la corriente y los voltajes. Y para poder saber la corriente y los voltajes es recomendable empezar conociendo o hallando cuál es el valor en notación polar de las impedancias que tenemos. Entonces, tenemos para la Z1 es igual a 6 más J10, que si lo convertimos en coordenadas polares, a notación polar, perdón, vamos a tener que tiene una magnitud de 11.66 con ángulo de 59.04 grados. Y nuestra ZL, o la carga adicional que le colocamos, que es en notación rectangular de 10 menos J15, 10 menos J15 es igual a 18.03 con ángulo de menos 56.31 grados. Y tenemos que calcular la equivalente, que sería la suma de estas dos, que nos va a dar una Z equivalente, va a ser como hacer la suma de esta con esta. Entonces sumamos 6 y 10, nos va a dar 16, y J10 y menos J15 nos va a dar menos J5, que pasándolo a las coordenadas polares vamos a tener una magnitud de 16.76 con ángulo de menos 17.35 grados. En nuestro primer caso, primero tenemos que calcular lo que es la corriente efectiva, o sea, nuestra IRMS, que si recordamos, tenemos que la IRMS es igual al voltaje efectivo de RMS sobre la impedancia. Entonces, nuestra IRMS va a ser igual a 120. A ver, coloquemos esto bien desde el principio. 120, que es nuestro voltaje RMS, con ángulo de 0 grados, sobre nuestra impedancia 1, Z punto, entonces sería IRMS sub 1, sería 11.66 con ángulo de 59.04 grados. Y eso nos va a dar igual a 10.29 con ángulo de menos 56.04 grados. Y eso es en amperios.
Entonces, para poder hallar, para este primer caso, la potencia promedio, tenemos que la potencia promedio es igual a el voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno del ángulo de fase del voltaje menos el ángulo de fase de la corriente. Entonces, ahí vamos a tener, en base a esto, calculamos que la potencia para el caso 1 va a ser igual a 120 por 10.29 por el coseno de 0 menos 56.04. Entonces vamos a tener que nuestra potencia 1 va a ser igual a 635.3 watts. Entonces ahí tenemos lo que es la potencia promedio para la primera carga. Asimismo, también tenemos que recordar que la potencia reactiva era igual a el voltaje RMS por la corriente RMS por el seno del ángulo de fase del voltaje menos el ángulo de fase de la corriente. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra Q es igual a 120 por 10.29 por el seno de 0 por menos 56.04 grados. Aquí olvidé cerrar el paréntesis. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra Q va a ser igual a 1058.82 VAR, que son voltamperios reactivos. ¿Sí? Así es a la unidad. También tenemos que calcular lo que es la potencia compleja, donde tenemos que S, o la potencia completa, es igual a voltaje RMS por la corriente RMS con ángulo de fase de menos su I, un ángulo de fase de la corriente. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que nuestra S va a ser igual a 120 por 10.29 con ángulo de 0 menos 56.04 grados. Entonces, tendremos que S es igual a 1234.79 con ángulo de 56.04 grados. Y, por lo tanto, la potencia aparente básicamente sería lo que es la amplitud nada más de la potencia compleja. Entonces vamos a tener que esto nomás es igual a 120 por 10.29. Por lo tanto, nuestra potencia aparente va a ser de 1234.79 voltamperios. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra potencia aparente, nuestra potencia compleja y nuestra potencia aparente. Entonces esto es para el primer caso. Si quieren entender un poco mejor, tenemos aquí el diagrama de potencia. Entonces vamos a tener que aquí, la línea real, si se acuerdan, esto es imaginario, real. Entonces la línea en la parte real, que es esta parte de acá abajo,
se alcanza a ver. Pongámosla en otro color mejor, pongámosla en rojo para que se vea mejor. Ahora sí, en rojo sí se distingue. Entonces tenemos esta parte de acá abajo, es nuestra potencia promedio. Y aquí tenemos el segundo vector, que sería nuestra potencia reactiva. Y aquí, esta de aquí va a ser nuestra potencia compleja, donde este ángulo de aquí es el ángulo phi. Así que este ángulo phi precisamente viene de ese phi, pues básicamente es igual al ángulo de desfase del voltaje menos el ángulo de desfase de la corriente. En nuestro segundo caso, tenemos que la IRMS equivalente, para el caso equivalente o total, vamos a tener, si se acuerdan, nuestro Z equivalente. Entonces tenemos los 120 voltios, lo que estamos alimentando, y la impedancia equivalente, que es 16.76, con ángulo de menos 17.35 grados. Entonces esto es igual a 7.16 con ángulo de 17.35. Entonces, sacamos lo que es la potencia equivalente, que va a ser igual a, de nuevo tenemos 120 por 16 por 7.16 por el coseno de los ángulos, que son 0 menos 17.35 grados, y esto nos va a dar que nuestra potencia para todo el circuito va a ser igual a 819, potencia promedio, 819.93 watts. Entonces esta es la potencia con la segunda carga en el circuito. Y nuestra potencia reactiva Q va a ser igual a los mismos 120 por 7.16 por el seno de 0 menos 17.35. Entonces ahí vamos a tener que nuestra Q va a ser igual a menos 256.23 MAR. Un poco curioso tener potencia reactiva negativa. Y por ende también, pues lo que nos falta es calcular lo que es la S equivalente. Entonces hagamos aquí separemos esto. Aquí no vamos a hacer espacio, entonces vamos a tener que nuestra S reactiva va a ser igual a los mismos 120 voltios por 7.16 con ángulo de 0 menos 17.35 grados. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra S va a ser de 859.03 con ángulo de menos 17.35. Entonces aquí obtuvimos lo que fue nuestra potencia compleja. Y por último, sabemos que la potencia aparente, pues es nomás es lo mismo que tener que nuestra potencia aparente es igual a 120 por 7.16. Entonces nuestra potencia aparente va a ser igual a 859.03 de voltiamperios. Y aquí hemos calculado todas las potencias del circuito.